Les quiero contar brevemente acerca del módulo Pathlib. Pathlib es un módulo estándar en Python que fue introducido en la versión 3.4 y que sirve para trabajar de manera muy concisa y expresiva con archivos y carpetas del sistema de archivos. Fíjense lo que se puede hacer con Pathlib con un pequeño ejemplo, que es un ejemplo real que me pasó esta semana. Imaginemos el siguiente escenario. Tengo dos scripts de Python que ejecutan dos tareas distintas, tarea 1 y tarea 2. Por poner un ejemplo, la tarea 1 lo que hace es imprimir el resultado de una división y la tarea 2 imprime simplemente un texto en pantalla. Ahora bien, lo peculiar de este caso es que la tarea 2 solamente quiero que se ejecute si la tarea 1 se ejecutó correctamente. Si hubo algún error en la tarea 1, no quiero que se ejecute la tarea 2. Y como estas dos tareas se van a ejecutar en un servidor remoto, periódicamente, todos los días, lo quiero tener automatizado lo más posible. Entonces pensé en una solución muy simple. Voy a hacer que cuando se ejecute la tarea 1, si ocurre una excepción en el código, cree un archivo en el sistema. Después la tarea 2, antes de comenzar, simplemente lo que va a hacer es chequear la existencia de ese archivo. Y si ese archivo existe, no se va a ejecutar. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy a usar el módulo Pathlib. Fíjense, la clase principal dentro de este módulo se llama Path y es una clase que representa o una carpeta o un archivo en el sistema. ¿Cómo voy a usar la clase Path? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a capturar cualquier error que pueda surgir dentro de la tarea 1 de la siguiente manera. Con un try except, esto me va a capturar cualquier error, y en caso de que ocurra un error, voy a crear un archivo llamado log, y lo voy a crear dentro de una carpeta llamada logs, porque puede que después haya más tareas que también tengan que seguir este procedimiento. Entonces, lo primero que quiero saber es si esa carpeta de logs existe, porque si no existe la voy a tener que crear, porque después dentro de esa carpeta a su vez voy a crear el archivo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a definir un objeto path que apunte a la carpeta en la cual me encuentro actualmente. Eso es lo que significa este punto. Ahora, dentro de esta carpeta en la que me encuentro actualmente, quiero crear otra carpeta que se llame logs, donde voy a poner los archivos log. A ese objeto lo voy a llamar logsdir y va a ser una carpeta dentro de la carpeta en la que estoy actualmente. Entonces voy a decir p, que apunta a la carpeta en la que estoy actualmente, barra, y el nombre de esta nueva carpeta, que le voy a poner logs. Ahora, esta carpeta puede que exista como puede que no. Seguramente la primera vez que se ejecute esta tarea no va a existir. Entonces le voy a decir que la quiero crear con el método mkdir, que viene de makedir, directory, crear directorio o crear carpeta. Pero ¿qué ocurre? En las subsiguientes ejecuciones de esta misma tarea, este logsdir ya va a existir. Entonces le voy a decir que en caso de que exista, siga la ejecución normalmente. Una vez que tengo la carpeta logs, quiero crear un archivo dentro de esa carpeta. A ese archivo lo voy a llamar logfile y va a estar dentro de la carpeta logs. Y como se trata de un logfile para esta tarea, es decir, un archivo que indica que esta tarea está bloqueada por alguna razón, le voy a poner tarea1.log. Ese es el nombre del archivo. Por último, para crear este archivo, simplemente lo que tengo que hacer es lo que se conoce como un touch, un toque. Le digo logfile.touch. Esto lo que va a hacer es crear el archivo sin ningún contenido en particular, porque no me interesa que el archivo tenga algo adentro, simplemente me interesa dejarlo en el sistema como una marca de que ocurrió un error en esta tarea y las tareas subsiguientes no tienen que continuar. Ahora bien, si esta tarea se ejecuta varias veces y falla todas esas veces, el archivo log ya va a existir. Entonces, nuevamente acá le voy a decir que en caso de que exista, no haga nada. Vamos a probarlo. Voy a la terminal, ejecuto la tarea 1, imprimió 5, que es el resultado de la división, no ocurrió ningún error, así que no me creó ninguna carpeta ni ningún archivo. Ahora le voy a hacer un pequeño cambio al código para que intencionalmente arroje un error. Voy a hacer 10 dividido 0, que eso va a generar una excepción.
y lo voy a volver a ejecutar. Fíjense que ahí me creó la carpeta logs y dentro de la carpeta log el archivo que a mí me interesa. Con esto les vuelvo a decir lo que les dije al principio. Fíjense lo concisos y lo expresivos que pudimos ser con el código utilizando el módulo estándar Pathlib, que se introdujo en la versión 3.4 y hasta antes de esa versión la forma de trabajar con el sistema de archivos era utilizando el módulo OS de Operating System, que tiene algunas funciones similares a estas, por ejemplo os.mkdir, pero que no son tan sintéticas y tan expresivas ni están tan bien pensadas como lo está el módulo estándar Pathlib. Así que les sugiero que lo incorporen porque eso va a hacer que sus programas y sus códigos de Python tengan un nivel mucho más interesante. Simplemente para completar el ejercicio, ¿cómo haría en la tarea 2 para chequear la existencia de ese archivo? Nuevamente voy a usar la clase path. ¿Y cómo hago para chequear la existencia de este archivo en cuestión? Digo logfile igual path, carpeta logs, archivo tarea1.log. Y ahora me pregunto, si el archivo logfile existe, fíjense la expresividad de este código, entonces en ese caso print no se puede ejecutar la tarea 2 porque la tarea 1 falló. Caso contrario, ejecuto la tarea 2.